todos nuestros invitados, profesor Marco, Walter, Roger, y también con toda la gente que nos está viendo en estos momentos por las diferentes plataformas. Y bueno, quiero presentarlos este evento acerca de los remedios contractuales ante el COVID. Está siendo organizado por el Instituto Peruano de Derecho y legister.com. ¿Sí? Y tenemos el honor de presentar en esta oportunidad al profesor Marcos Catalán, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, quien es también profesor en el programa de posgrado de la Universidad La Salle y de la Escuela de Derecho Unicinos. También tenemos con nosotros al profesor argentino Walter Krieger, abogado por la UBA, doctor en Derecho con orientación en Derecho Privado por la UCES, con posgrado en Derecho y Emergencia Económica en la Universidad Menéndez Pelayo de España, y quien actualmente es profesor en la UBA, en UCA, UCEMA y UCES. ¿Sí? Asimismo, tenemos también al profesor Roger Vidal, quien es un buen amigo y también es magíster en Derecho Civil y Comercial, candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la San Martín de Porres y en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. También es presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado del Instituto Brasilero de Derecho Contractual. ¿Sí? También es fundador del estudio de abogados Vidal y también es árbitro en controversias comerciales y contrataciones con el Estado. Muy bien, la modalidad de este seminario virtual va a ser que cada uno de nuestros profesores va a tener una primera ronda para poder intervenir 15 minutos, ¿sí? 15 minutos. Y vamos a empezar con el profesor Marcos, ¿sí? Le cedo la palabra, estimado profesor. Bien, muy buenas tardes. Es un gusto muy grande compartir este momento con vosotros y hablaré sobre el derecho contractual en tiempos del coronavirus. ¿Sí? Quien debería estar aquí es el profesor Tartuce, que tuvo un problemilla, pero está bien. Mi comunicación será muy ligera, intentaré describir algunas de las posibilidades que veo en la dogmática de las obligaciones y los contratos para la solución de problemas que parecen crecer como conejitos, aunque yo no vea sentido algún en judicializar pretensiones que podrán ser dirigidas a personas que no tienen labor o no tienen plata. ¿Sí? Obvio. ¿Oh? Empecemos. La vida está llena de sorpresas, ¿no? Es posible encontrar en la memoria reciente el impacto causado por el turismo de masas, un hecho que llevó a algunas ciudades a restringir el acceso a algunos de sus espacios más disputados. Se habla, pensando en Perú, en cerrar las puertas de Machu Picchu, pero ahora no creo que existan personas en Machu Picchu. Pienso en la Plaza Navona en Italia, en Roma, pienso en Barcelona, en París. Bien. En la antípoda de esa discusión, el escenario global actual hace que los viajes parezcan sueños soñados lejos de todo lo que se puede experimentar en la vida cotidiana. En mi ciudad, Porto Alegre, hoy no es posible beber un café en una cafetería. Vivimos el tiempo de las cuarentenas, de muros reconstruidos, de aislamiento social y de limitación de los derechos fundamentales, algunas veces con fundamento. La crisis de salud, especialmente en Occidente, incluso cuando tenemos en cuenta la ausencia de alternativas, creo que el dilema económico relacionado con las políticas de contención no es verdadero, es falso. Nos quedemos en nuestras casas. La crisis de salud, dije, está directamente relacionada con la crisis económica, que inevitablemente nos ocurrirá, aunque no sea posible saber todavía en qué medida. Contratos sufrirán. Mejor. Y ahora pienso en profesor Cesarego. Personas sufrirán y son ellas que deben mover nuestras ideas. En abstracto, por supuesto, muchas son respuestas dadas por el derecho de los contratos. Respuestas que desembocan en sitios muchas veces muy cercanos en términos concretos.
A lo largo de los últimos siglos, la dogmática molduró por lo menos en Brasil 16 hipótesis que llevan al fin de un contrato. Yo elegí decirlas en portugués de modo a evitar errores crasos en la traducción hasta un castellano que poco hablo. Penso em pagamento, no advento do termo final com pagamento, no implemento de condição resolutiva expressa, na morte do devedor na obrigação de fazer, na declaração de nulidade de um contrato, na desconstituição de um contrato anulável, no distrato, na resilição enquanto direito formativo e extintivo, se preferem que eu venda um direito potestativo, eu fico com Ponte de Miranda, na denúncia, no exercício do direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor, na resolução, que assume 3 formas: por impossibilidade superveniente da prestação, por violação de dever contratual imputável a uma das partes, ou, seguindo o modelo italiano, por excessiva onerosidade superveniente, a redibição diante de vícios ocultos, a frustração do fim do contrato e a 16ª, revogação da doação. Há aún outros remédios para tratar os casos de impossibilidade temporal, imputable o no a una de las partes en el contrato, y por lo menos 8 importantes artículos o en el Código Civil o en el Código de Defensa del Consumidor que reglan la revisión de los contratos en nuestro derecho. Por supuesto, no puedo hablar de todo eso. Por eso, teniendo en cuenta la dogmática más avanzada en Brasil, puedo ver, cuando pienso en el corona, en un primer momento, muchos casos en los que la resolución del contrato será la única alternativa, por regla general, para tratar situaciones que impidan de modo definitivo el pago, desde que puedan caracterizarse como excluyente de causalidad. En ese caso, no hablaremos en daños o intereses. Pensemos aquí en los muchos contratos con obligaciones con plazos esenciales que no pudieran cumplir debido al cierre de los establecimientos comerciales impuestos por el gobierno o porque no es seguro despegar del suelo en un avión. Pensemos en fiestas de cumpleaños y en la celebración del bautizado del bebé que no pudieran ocurrir, en viajes para congresos y competiciones deportivas, en bodas que no podrán ser celebradas como dibujado mentalmente en el pasado. Es evidente que aquí es necesario el rigor en la identificación del fortuito, ya que solo esto, pensado en su sentido más amplio, legitimará la resolución de contratos sin, como dicho, que se pueda hablar en pérdidas y daños. Al menos esa es la regla, lo que ocurrirá y está a ocurrir casi siempre. Y se debe tener mucho cuidado, ya que el COVID ciertamente será usado para legitimar el no cumplimiento de las obligaciones. En el caso brasileño se puede anteverlo en los contratos inmobiliarios, en particular en la compra y venta de unidades futuras, un tema tan maltratado en mi país por la miopía legislativa. Se dibuja un segundo escenario cuando el desempeño todavía es interesante, pero debido a los impactos producidos por la pandemia ha sido desplazado, impulsado, forzado hacia el futuro. Él está enmarcado por los contornos dogmáticos que dan vida a la idea de imposibilidad temporal o simplemente retraso. Vale la pena recordar que la mora, tengan en mente solamente la mora del deudor, sin duda también podrá manifestarse, pero está vinculada a la demora, a una falla en la memoria y por eso supone la imposibilidad del retraso a la conducta humana, al comportamiento del deudor. El punto a destacar aquí toca, por ejemplo, a la no incidencia de la estipulación penal que por ventura tenga sido estipulada por los contratantes o aún a la imposibilidad de imputación de cualquier otra forma de daños y perjuicios al deudor que no pudo cumplir el contrato, que no hizo el pago.
Por otro lado, hay otras cuestiones alrededor del impedimento temporal fortuito. Por ejemplo, el hecho de que en los contratos de transporte aéreo de pasajeros, la tarifa fluctúa. Y en los vuelos internacionales es fijada en dólares. En Brasil, el dólar subió por lo menos 20% en las últimas semanas. Creo que algo así tenga ocurrido también en Perú y, por supuesto, en Argentina. Todo eso puede producir un grave desequilibrio en la relación negocial. Yo tendría un vuelo hasta Nueva York o Barcelona, no pude hacerlo, aún quiero hacerlo, pero ¿y ahora? No tengo la plata para pagar el cambio, el costo más alto del viaje. Y en Brasil fue hecha una medida provisoria que no obliga a las empresas a hacer el pago en por lo menos los próximos 12 meses. No quiero volar ahora, solo tengo derecho a recibir mi plata como consumidor en un año. No está bien. También es posible imaginar el camino para el fin, para que pueda cumplir el tiempo. También es posible imaginar algunas situaciones un poco más raras en las que las pérdidas deben dividirse entre el acreedor y el deudor, como ocurrió en el famoso caso de la coronación del rey Eduardo VII, la frustración del fin del contrato. El problema que nace aquí lleva a preguntar cómo hacer la apuntada división de los perjuicios sufridos por las partes en la vida real, sin ser solipsista. Existe aún la posibilidad de ruptura de la base del negocio, lo que impone por lo menos entre nosotros brasileños la revisión de los contratos en el derecho privado. La solución teórica puede ser encontrada en el artículo 317 del Código Civil o en el artículo 478 del Código Civil, que trabaja con el modelo de Italia, y aún más rotundamente en el artículo 6, inciso 5, de nuestro Código del Consumidor, que trata como derecho básico la modificación de las cláusulas contractuales que establecen beneficios desproporcionados y, en especial, su revisión debido a hechos supervenientes que las hacen excesivamente gravosas. Por fin, mucho se ha dicho sobre los deberes de renegociación en Brasil. Recuérdense que en mi país, colaborar es un deber jurídico exigible. Además, que el equilibrio material baña todo y cualquier contrato, especialmente cuando se acepta que su fuerza normativa impone que distorsiones significativas entre el mapa, los deberes previstos contractualmente y el territorio, el contexto fenoménico que involucra la obligación, tengan que ser reequilibrados cuando son muy distintos. Un tema que impone, por lo tanto, leer y estudiar el comportamiento humano, en especial porque no somos seres tan racionales cuanto desean la dogmática clásica y los muchachos de Chicago. Amigos, muchas gracias por la invitación y que yo tenga hablado algo que les importe. Muchas gracias, estimado profesor. Muy interesante su participación. Vamos a continuar, ¿sí? Esta primera ronda solamente es de 15 minutos y vamos a tener luego una ronda de 5 minutos más para poder hacer un comentario acerca tal vez de lo que ha escuchado de otro ponente, tal vez una pregunta que puedan hacer los participantes, o tal vez algún concepto más que quieran aclarar o un tema más que quieran precisar, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Les damos la bienvenida también a aquellas personas que se están uniendo a la transmisión y continuamos con el profesor Roger Vidal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a mi amigo Marcos Catalán, a Walter Krieger. Un fuerte abrazo por el intermedio de este Zoom. Y resulta bien interesante, con cargo a que comente en mis 5 minutos luego lo que nos acaba de comentar el profesor Marcos Catalán respecto al deber de renegociar los contratos que se encuentra vigente en Brasil. Y solo a manera de referencia, ¿no? Tanto el Código Civil de Brasil como el Código Civil de Argentina, en nuestro continente, son los códigos más recientes
en la cual los diversos países debemos siempre de efectuar un análisis acorde a la modernidad. Me voy a permitir presentar en forma breve una pequeña presentación, un poco para tener un orden. Me comenta Josué si se puede visualizar. Bien, siempre en materia contractual, los elementos del acreedor, deudor, el cumplimiento de la prestación van a determinar un hecho principal. En los últimos días en el Perú se está discutiendo del principio de santidad contractual, ¿no? La Constitución, en el artículo 62 de la Constitución, regula la libertad contractual. Esta libertad que va a entenderse también como, de alguna forma, una libertad amplia, ¿no? Que permite a los sujetos contratantes negociar las cláusulas del contrato, y así también la libertad de poder apartarse del contrato cuando tengan una justificación muy importante. Y en estos días, sobre todo ante el contrato de arrendamiento y muchos contratos más, se encuentran estas figuras del derecho de obligaciones, ¿no? Sobre la importancia de respetar el principio de cumplimiento de los contratos. En las facultades de Derecho siempre nos enseñan a analizar el plazo y el modo para poder entender si mi deudor está cumpliendo el contrato en la forma con la cual se pactó o dentro del plazo. Y también va a ser muy importante hacer un repaso breve de los principios del pago, ¿no? Por lo menos en el derecho civil peruano, en materia de obligaciones, siempre se hace una reflexión en torno a la identidad, a la integridad, indivisibilidad y a la oportunidad que el pago debería de ser ejecutado. Con lo cual, estos principios que se encuentran en el Código Civil peruano, argentino, brasilero y en general en cualquier codificación civil, va a ser planteado por un secretario de la doctrina como un dogma, ¿no? De libertad contractual, que va a permitir que los contratantes, en este uso de la autonomía privada, puedan estipular las diversas cláusulas de manera espontánea, libre, la fuerza obligatoria del contrato y la buena fe contractual. Este principio de la buena fe contractual en los presentes tiempos del COVID cobra una real importancia porque estamos poniendo a prueba la amplitud del principio de la buena fe contractual, sobre todo en fase de ejecución, ¿no? Y acá un poco lo que se está discutiendo aquí en Perú van a ser los siguientes hechos. Primero, si este estado de emergencia excepcional, como ya lo comentó el profesor Marcos, ¿no? Que es una crisis de salud pública mundial que consigo trae una crisis económica, que por mandato de ley, casi en la gran mayoría de países y sobre todo aquí en el Perú, ¿no? Es que hemos iniciado un estado de excepción donde el Estado peruano ha permitido autorizar que ciertas actividades económicas puedan realizar su comercio, dígase la industria de alimentos y todo su cadena de suministro, la industria o en este caso todo lo que tenga que ver con clínicas, ¿no? Tanto públicas como privadas, y de alguna forma este estado de excepción ha podido determinar que cierto tipo de actividades siguen vigentes, porque ningún país tampoco puede estar paralizado. En el caso de Perú, minería, pesquería, ¿no? Ciertos sectores muy importantes han seguido funcionando, no a un 90%, a un 30, 40%, pero de alguna forma hay actividades económicas que no han sido suspendidas, tema que no sucede en el rubro de educación, que sí ha sido suspendido. Con lo cual, por lo menos en el Perú se están analizando ciertos temas doctrinarios. Primero es respecto a la teoría de caso fortuito y fuerza mayor. El Código Civil peruano no lo diferencia. El gran sector de la doctrina optan por estar considerando como fuerza mayor, ¿no? al hecho generado por la pandemia. También es importante analizar cuál es la connotación que otorga un contrato, porque caso fuerza mayor, sobre todo en experiencia peruana, en contratos de operadores mineros, como hay toma de carreteras, en algunos contratos se suele dar una connotación. Entonces, es importante, primero, analizar si se encuentra regulado en el contrato y según el contexto, la teoría de caso fortuito y fuerza mayor, y cuál ha sido el alcance o la definición que las partes han podido otorgarle, ¿no? Dentro del contrato. Después es importante determinar el tipo de prestación. Si estamos frente a un contrato de suministro, estamos frente a un contrato de mutuo, si estamos
frente a un contrato de arrendamiento, las prestaciones de dar, hacer y no hacer podrían ser distintas y puede ser que algunas prestaciones sí puedan estar imposibilitadas del cumplimiento y algunas no. Y eso va a depender mucho del grado de inactividad económico-empresarial que pueda tener cierta persona natural o cierta persona jurídica. En general, van a haber muchos comercios que van a suspender sus obligaciones, podrían ser dinerarias, y está existiendo una dificultad general. O sea, valgan verdades, el aislamiento obligatorio, el estado de excepción estableció por ley, por lo menos en el Perú, está estableciendo que ciertos negocios no operen, otros que estén operando, como el sector de alimentos, y otros que a medida que esto vaya progresando, se pueda de alguna forma aperturar de una manera mucho más amplia. Es importante entonces, por lo menos en el Código Civil peruano, y entiendo que en el Código Civil argentino y brasileño se regulan muchas instituciones, solo a manera de ejemplo, la cláusula de resolución de contrato, habría que ver pues, si nos encontramos frente a una resolución de pleno derecho o requerimiento previo, si nos encontramos frente a la figura de la excesiva onerosidad de la prestación. Ya acá un poco me voy a detener, ¿no? Por lo menos lo que se discute mucho en Perú es respecto al contrato de arrendamiento, ¿no? Tenemos un arrendamiento sobre vivienda, casa, habitación, tenemos un arrendamiento comercial, que podría ser un bar, un restaurante, un almacén. Respecto al contrato de arrendamiento para vivienda, por lo menos la persona que arrendó, el inquilino, sigue utilizando esta vivienda, sigue efectuando el uso y disfrute. Distinto es frente a aquella empresa o persona que alquiló un local para que genere un comercio y debido a que hay la imposibilidad de generar el negocio por mandato de ley, no puede generar el comercio que naturalmente, producto de que el negocio estaba aperturado, se podría haber generado. Por otro lado, y también tema interesante, ¿no? Me parece que eso está sucediendo en muchos países, por lo menos en Perú, estas mascarillas que podían tener un valor de $3 en tiempos lejanos a la pandemia, hoy en día puede estar costando entre 15 a $20. Quizás acá se podría evaluar la figura de la lesión. Otra posibilidad es que empresas podrían estar efectuando mutuos disensos de común acuerdo, sin causa imputable en ninguna de las partes, porque se dan cuenta que el negocio, o por lo menos los que están planificando la mitad del año que se nos viene, para muchas empresas ya es una oportunidad económicamente perdida. Tenemos también otras figuras como la excepción de incumplimiento, y ante lo cual, en el marco contractual, pues, ¿no? Ya las partes contratantes podrían verificar si nos encontramos frente a estos incumplimientos contractuales. También es importante, y con esto ya voy a culminar, ¿no? Tener en cuenta que el artículo 1315 del Código Civil peruano regula los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. Por otro lado, también vamos a tener, ¿no? Los supuestos en la cual existe el incumplimiento por causa no imputable de una de las partes. Entonces, si fueran contratos por montos menores, montos sencillos, ¿no? También se podría ensayar esta figura, que no existe causa imputable a las partes y que de pronto, vía mutuo disenso, ¿no? Se pueda estar efectuando esta resolución de contrato sin derecho a resarcimiento. Finalmente, quiero un poco comentar, el profesor Gastón Fernández Cruz hace unas 3 semanas tuvo una entrevista que yo tuve el honor, el privilegio de poder realizarle, y él un poco nos hacía reflexionar respecto a lo que se está denominando la función limitativa de la buena fe. Recordemos que el Código Civil peruano regula en el artículo 2 del título preliminar la prohibición del ejercicio abusivo del derecho. Esto permite que de alguna forma, junto con el principio de la el principio de limitación de la buena fe, se pueda hacer una mejor interpretación. ¿Qué tal, Josué? ¿Se puede escuchar? Sí, 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 muy bien, muy bien. Se ha Sí, se ido escucha la señal. perfecto. Se te escucha perfecto. Ah, perfecto, gracias. Creo que hemos tenido un problema con Walter que no lo podemos ver.
Sí, a ver, No, yo déjame. apagué la imagen porque estaba haciendo lenta la conexión para que pueda fluir mejor. Ahora cuando tengo que abrirla vuelvo a Perfecto, abrir, estoy acá. perfecto. Adelante. Muy bien, vamos a continuar entonces con el profesor Walter, siempre y cuando active su cámara. Que ahí abro el video. Ah, me lo frenó el host, el video. Así que me tienen que hacer otra vez host, que es Josué. Por Si favor, me hace Josué. hospedador ¿Sí? al profesor Walter. Listo. Bien, acá estoy. Ahora sí. Acá estamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Como te decía antes de arrancar, es una lástima no poder estar haciendo esto en Perú con un pisco y un ceviche. Pero bueno, la pandemia nos obliga a estar por acá conectados a través del Zoom. Gracias a los participantes por estar enganchados a estas horas para pensar estos temas. Y realmente mi idea es hacer una continuidad de lo que han dicho Roger y Marcos respecto del impacto de los contratos. Particularmente de lo que estuvo hablando Marcos de las herramientas que contábamos, como la teoría de la imprevisión, la imposibilidad de cumplimiento y demás, y cómo eso va a jugar en esta situación tan particular que nos toca atravesar. Como primera medida, me parece interesante recordar algo del derecho. No es la primera vez que las instituciones jurídicas se enfrentan a situaciones excepcionales, sin duda excepcionales, pero no es la primera vez que tenemos que enfrentar o que el derecho enfrenta situaciones de excepción. Esto ha transcurrido desde tiempos inmemorables. De hecho, la idea de la teoría de la imprevisión ya existía en el Imperio Romano. El famoso pacta sunt servanda que hablaba Roger y la santidad del contrato, ya en Roma no era absoluta, sino que era pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, o sea, lo pactado es ley para las partes, en la medida en que se conserve el contexto en el cual esas obligaciones habían sido asumidas. Por lo tanto, ya desde tiempos inmemoriales, el derecho se tiene que ocupar de la situación de excepción, y de hecho la mayoría de los códigos, de alguna manera u otra, en forma directa o indirecta, lo hacen. Esto también, y recordar esto también viene bien para no tener que salir corriendo a pedirle a los legisladores que dicten normas de emergencias para que regulen determinadas situaciones particulares. Acá en Argentina, el Poder Ejecutivo está legislando a través de lo que llaman decretos de necesidad y urgencia, que son la posibilidad del Poder Ejecutivo de dictar normas que van a tener la validez de una ley hasta que sean rechazadas expresamente por el Congreso. El Congreso hasta ahora ha ratificado todos los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo, y dentro de esos decretos de necesidad y urgencia ha regulado normas o ha dictado normas particulares respecto de los contratos de locación, respecto de los contratos de ahorro previo, respecto de los contratos de pagos de tarjeta de crédito. O sea, se ha metido el Estado a regular un montón de situaciones. Entiendo que pueden ser válidas esas normas para poner un parche y para sobrellevar la situación de pandemia y dar un alivio, pero me parece que al final del día, cuando la situación pase y se tengan que volver a juntar locador y locatario, cuando la empresa emisora de la tarjeta de crédito se tenga que volver a juntar con los usuarios, cuando tengamos que los adquirentes de automóviles a través de planes de ahorro previo continuar con sus planes, vamos a tener que recurrir a las normas del derecho de fondo, tanto del Código Civil como del sistema de defensa del consumidor, y ahí comparto mucho lo que dice Marcos. Vamos a necesitar mucho de la renegociación entre las partes, entendiendo además que en muchos supuestos estas negociaciones no se dan en un pie de igualdad. Obviamente el locatario no está en un pie de igualdad que el locador, que el consumidor desde ya que no está en un pie de igualdad que el proveedor, pero me parece que vamos a necesitar de la renegociación más que del litigio como herramienta. Más que nada, sobre todo un problema tenemos en Argentina, que es una infraestructura del Poder Judicial muy vetusta, muy vieja. De hecho, estamos experimentando enormes problemas para sostener el servicio de justicia en forma digital. No estaba preparado la justicia argentina en muchísimas jurisdicciones y muy poco en la nacional, y por lo tanto el servicio de justicia está casi paralizado. Por lo tanto, si a toda la conflictividad que ya teníamos, que no podía darle respuesta en tiempos adecuados, le cargamos
toda la conflictividad que, como bien dijo Marcos, va a ser muchísima el día después de la pandemia, lo que vamos a terminar encontrando son procesos larguísimos, donde no vamos a encontrar soluciones justas ni para unos ni para otros. Por lo tanto, comparto plenamente esto que ya venía diciendo Marcos, de que las soluciones tienen que pasar por afuera muchas veces y en la medida de lo posible de los tribunales. Dicho esto, y retomando lo que les decía al principio, de que el derecho tiene herramientas, me parece que hay que también entender para qué tenemos un contrato o cuál es la mirada o la función del contrato en una sociedad. Tanto el Código Civil brasilero como indirectamente el Código Civil argentino, y la doctrina peruana también lo reconoce sin duda alguna, entiende que el contrato ya trasciende el mero negocio jurídico entre dos partes, sino que el contrato tiene una función social, una función económica. El contrato está llamado a ser, y esto lo explica muy bien los profesores de análisis económico del derecho, el camioncito de caudales que va a llevar los bienes de un patrimonio a otro. El contrato y la regulación del contrato está íntimamente relacionado con la regulación y el funcionamiento de la economía de cada país. Por lo tanto, la manera en que se regulan los contratos va a redundar, va a impactar en la forma en la que se regulan las economías de los países. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si miramos el contrato desde su función económica, tenemos que ver que la finalidad o el ideal del contrato no es el avance hacia la resolución contractual, sino es el avance hacia la continuidad del negocio. De hecho, la Corte Suprema Argentina tiene desde hace muchos años acuñado un principio de interpretación de los contratos, que es el principio de la conservación del negocio jurídico, ¿no? Entonces, si tengo varias soluciones a la mano, tengo que optar, o el operador jurídico tiene que optar por aquella solución que permita la continuidad del negocio. Ahora bien, esta continuidad, esta solución de continuidad, tampoco es a cualquier precio. Tanto desde el análisis económico del derecho, como de los principios de justicia, de equidad, van a incentivar a la continuidad del negocio en una forma equilibrada. Por lo tanto, y esto vamos a ver que en el derecho argentino está posibilitado tanto por normas expresas del Código Civil y Comercial, como alguna jurisprudencia, dado que la Argentina tiene una maestría, yo le diría un doctorado en emergencias económicas y en readecuación de contratos y enfrentar situaciones, ¿no? Excepcionales. No hace falta ir mucho más allá en el tiempo con recordar lo que fueron todos los contratos de préstamo de dinero en dólares y demás durante el 2001-2002, basta para entender que tenemos una vasta experiencia en emergencias, ¿no? Argentina es un país que básicamente vive en emergencias desde hace 90 años. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer jugar estas reglas? La teoría de la imprevisión a la que aludía Marcos, en el Código brasilero está tomada del Código Civil italiano, donde está pensada como una posibilidad de resolver el contrato. En el Código italiano, la teoría de la imprevisión fue tomada en aquel ya código del 42 como una forma de resolver el contrato. Si se rompía el equilibrio contractual, si se rompía las circunstancias en las cuales se había generado el contrato, y si la prestación se tornaba excesivamente onerosa por un hecho ajeno a las partes, una parte podía pedir la resolución contractual y la otra eventualmente ofrecer un reajuste equitativo. Mirando un poco más la historia, vemos que no fue así como fue creada la teoría de la imprevisión en la modernidad. La teoría de la imprevisión en la modernidad vino de un fallo de la Casación francesa, que se llama en Municipalidad de Bordeaux, contra Compañía General de Gas de Bordeaux, donde el conflicto estaba dado porque la compañía de gas, que en ese momento el suministro de gas era como se hacía el alumbrado público, necesitaba incrementar la tarifa que le cobraba al municipio de Bordeaux en razón de que había aumentado el precio del carbón por la Primera Guerra Mundial. Y el municipio de Bordeaux le dice, no te puedo permitir aumentar las tarifas en razón de que estamos justamente en un estado de guerra y por lo tanto no puedo permitir que la gente pague más por un servicio público. La empresa de gas plantea ante la Casación francesa la situación de que en las condiciones en que estaba desarrollado el contrato, si cumplía con el precio que estaba fijado, se iba a ir a la quiebra. O sea que puede cumplir, el cumplimiento le generaba un daño excesivo, y ahí en el año 16, en este fallo de la Casación francesa, reconstruyen o retoman la teoría de la imprevisión del derecho romano, pero con algunos aditamentos.
principalmente con la finalidad de garantizar la continuidad del contrato. Porque lo que va a decir, lo que va a decir expresamente la casación francesa es, usted, Municipalidad de Bordeaux, va a tener que pagar un precio razonable por la luz, por el gas, le va a permitir un aumento razonable y equitativo de las tarifas, pero como contrapartida le va a exigir a la empresa de gas que garantice la prestación del servicio, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la justicia no dijo, bueno, que el contrato se extinga, porque claramente era un contrato que no podía ser extinguido. Si se extinguía el contrato, se quedaba sin luz toda una ciudad. Por lo tanto, el inicio de la teoría de la imprevisión viene con una finalidad de continuidad del contrato, no resolutiva. Traído esto mucho más adelante en el tiempo, a la crisis argentina de 2001-2002, donde de la noche a la mañana hubo una terrible devaluación del dólar y de tener un peso que valía $1, lo cual era una ficción insostenible en el tiempo, pasamos a tener que un dólar valía 4 pesos. O sea, de la noche a la mañana se cuadruplicaron los valores de las deudas en dólares en la Argentina. Eso provocó que algunas partes invocaran, los deudores empezaran a invocar la teoría de la imprevisión. Algunos habían renunciado a esa invocación en los contratos. La jurisprudencia dijo que la teoría de la imprevisión era irrenunciable, porque uno no puede renunciar a aquello que no puede prever, justamente, por un lado. Y por el otro lado, lo que empezó a hacer la justicia, en vez de, y esto estoy hablando previo al Código 2015, en vez de permitir las resoluciones contractuales por la excesiva onerosidad sobreviniente, fue imponer, en algo que se llamó la teoría del esfuerzo compartido, su propia solución. O sea, los jueces se arrogaron la posibilidad de imponer de prepo una solución que reequilibre las prestaciones para que el contrato siga. En el Código 2015, si vemos el texto del 1091, modifica cómo estaba la teoría de imprevisión en el código anterior, y ahora ya no va a ser un pedido de resolución, sino que cualquiera de las partes puede pedir el reajuste equitativo, como primera medida, y como segunda medida tenemos las facultades judiciales del 960, que permiten al juez, si hay una manifiesta vulneración del orden público, obrar de mala fe, llevaría mucho tiempo a explicarlo, pero obrar de mala fe va en contra del orden público, le permite al juez meterse en el contrato. Esto en cuanto a teoría de la imprevisión y a esta idea de solución del contrato. La otra cuestión que tenemos, y con esto voy cerrando para no excederme en el tiempo, es cómo funciona el tema de la imposibilidad de cumplimiento. Marcos decía muy bien, cuando hay un hecho ajeno, es imposible, que torna imposible el cumplimiento de la prestación, se extingue la obligación sin la obligación de reparar daños y perjuicios, lo cual también es así en el Código argentino, y cómo funciona en la mayoría de las legislaciones, pero eso no implica que no sea de aplicación la función compensatoria de la responsabilidad. ¿Qué es la función compensatoria? La que se va a parar en el enriquecimiento sin causa. Entonces, aquel que se haya enriquecido en función de ese contrato, que después no puede ser cumplido por causa no imputable, va a tener que restituirle a la otra parte aquello en lo cual fue medida de su beneficio. La discusión va a estar en entender a qué vamos a entender por beneficio. Entonces, si yo generé una compraventa y pagué una parte de esa compra, y esa parte que pagué, hay una parte que es impuestos, y yo no sé si del impuesto va a estar obligado a devolverlo quien lo recibió, pero la parte que no es impositiva seguramente sí. Entonces, yo creo que se viene también una discusión a entender qué es beneficio, pero ojo que cuando hay imposibilidad de cumplimiento, aquel que recibió sumas de dinero por un contrato que después no va a poder cumplir, va a tener que restituir por las reglas del enriquecimiento sin causa. Creo que estoy en el tiempo, no me quiero exceder, así que le doy paso a Josué para arrancar el segundo bloque de preguntas. Claro. Vamos a arrancar en el mismo orden que empezamos. No sé si puedes hacer hospedador a Marcos, Walter. Dale. Para poder... Hecho. Ok, muy bien. ¿Listo? Muy bien, profesor Marcos, si puede, ¿está ahí todavía? ¿Sí está muy bien? ¿Otra vez? Tiene que activar su micro, profesor. Micrófono. Marcos. Sí, perfecto. Ahí estamos. Muy bien, Aquí ahora estamos. sí. Ok, estamos todos entonces. Vamos a dar una ronda de 5 minutos y es que pueden contestar esta pregunta de Darwin Fuentes,
test que dice, en un arrendamiento comercial, ¿es posible la aplicación de la excepción de contrato no cumplido, que se encuentra en el Código Civil peruano en el artículo 1426, a favor del arrendatario para no pagar la renta? ¿No? Está preguntando si en un arrendamiento comercial es posible la aplicación de la excepción de contrato no cumplido a favor del arrendatario para no pagar la renta. O en todo caso, ¿cuál es el tratamiento de dicho remedio en Brasil o en Argentina? ¿Sí? Y bueno, si pueden precisar, aparte de responder a esta pregunta, si pueden precisar algún otro tema, sería genial. Comenzamos con el profesor Marcos. Si es Bien. que... ¿Qué pasa en Brasil? Las tiendas donde se hace algún tipo de comercio que son alquiladas, algunas personas tienen buscado con el juez la revisión de los contratos, ¿sí? Y el alquiler está siendo bajado desde el argumento siguiente. Se usa menos. Es algo como una depreciación del inmueble, ¿sí? Y con eso se tiene mirado de 30, 50, 60% más bajo el precio de los alquileres por el tiempo de COVID y tal vez por un poco más. Básicamente es eso que veo en Brasil cuando pienso en alquiler comercial. ¿Cuál es el remedio que utilizan? ¿Me dices, van a la vía judicial? Una acción revisional. Sí, hay personas que están negociando con los dueños, ¿sí? Con los locadores en portugués. Pero en el judicial, con los jueces, acción de revisión de contrato. Ok. Mencionabas hace un momento en tu exposición algo que me pareció muy interesante, de que el deber de renegociación era una obligación. Sí. ¿Está regulado, está normado? Me decías, o Mire, escuchaba que decías que la colaboración es un deber jurídico. Entre nosotros es posible decirlo desde dos prismas, ¿sí? Y sí, hay regla porque hay principios que lo permiten y principios entre nosotros tienen fuerza normativa. Creo, el deber de renegociar no consiste en un deber de obtener un cierto resultado, sino un deber de conducta, de comportarse. Se desarrolla en por lo menos dos aspectos fundamentales, como enseña Schreiber. Para aquellas personas que sufren con el desequilibrio, el deber de renegociar impone informar puntualmente ese desequilibrio al otro contratista, por supuesto, haciendo una solicitud de revisión del contrato. Y para las personas que tienen un beneficio con el desequilibrio, que tienen una posición más elevada, el deber de negociar impone un análisis en serio del reclamo eventualmente presentado por el otro contratista, incluso el deber de responderlo de forma fundamentada. Y si lo niega, por lo menos indicará al contratista que sufre el costo excesivo qué camino tomar. Y los fundamentos principiológicos, puedo trabajar con la buena fe y el deber de colaboración. Colaboración que está conectada a la buena fe, artículo 422 de nuestro Código Civil, o puedo trabajar con la idea de equilibrio normativo económico, que entre nosotros, por lo menos para muchos brasileños, tiene naturaleza de principio. Ok, muy bien. No sé si ¿Sí? quieres agregar algo más, profesor Marcos. Yo tengo que agradecerles la invitación, sí, necesito salir en 5 minutos porque hay un otro compromiso con amigos de Uruguay y de México, ¿sí? No te preocupes. Pero cuando Tartuse me llamó, necesito que hable por mí, ¿no? Y aquí estoy con vosotros. Muchas gracias por la oportunidad, que sea posible seguirnos hablando por mucho tiempo. Muchas gracias, Con profesor. ceviches y Gusto verte, piscos. Marcos. Es una buena elección, o con vinos en Mendoza, ¿no? Y un asado argentino. Totalmente. Gracias, Muy Marco. bien, vamos Gusto a Gracias. verte, Marcos. darle la despedida y continuamos
con el profesor Roger Vidal. Sí, No sé si qué tienes que agregar. bueno, yo quisiera comentar lo siguiente y me gustaría también tener la opinión de Walter. Siempre en estos tiempos, sobre todo estados de excepción un poco, tenemos que volver tanto a la Primera como a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Francia es el mejor ejemplo de cómo se legisló a fin de que el Estado, para algunos, interviene en el contrato o trata que el impacto negativo y económico pueda ser sopesado por el Estado. Entonces, tanto en países como en Alemania, en Italia, Francia, se está presentando o ya se encuentran propuestas legislativas donde el Estado está interviniendo, y también en Brasil, Marco también tiene mucho conocimiento que hay un proyecto de ley justamente para renegociar los contratos. Esto en Perú solo ha llegado un proyecto de ley en materia de contratos de arrendamiento, donde hay una suerte de que se congelan las rentas con cargo a que puedan ser pagadas más adelante, pero sin embargo acá entra mucho en discusión, ¿no? La facultad que tiene el Estado de ingresar a la santidad contractual, y por otro lado, lo que está preocupando mucho es el servicio educativo, ¿no? Bajo la visión que en el Perú, si bien se tiene el código de consumo, pero sin embargo considero de que los enfoques son más desde el derecho civil, pero se está ingresando a una discusión de que yo contraté por una educación tradicional, que es que los alumnos ingresen a la universidad, que el docente esté frente a ellos, y van a haber niveles educativos donde se puede brindar este tipo de servicio. Creo que en derecho es una forma por lo menos más cómoda, pero sin embargo en otras carreras como en medicina, ingeniería, donde se requieren laboratorios, un poco el servicio puede ser cuestionado. Y por otro lado, la reflexión va también en torno a la educación de los niños, ¿no? De pronto de 3 años a 10 años que requieren técnicas pedagógicas muy especiales, o de pronto niños o niñas que se encuentran en centros o colegios muy especiales, que tengan síndrome de Down o autismo, requieren un tipo de educación muy especial que no va a poder ser brindada. Entonces, todo esto trae a colación que en el Perú, por lo menos si se propone una norma, debería de ser integral, porque únicamente los sectores se están preocupando sobre el contrato de arrendamiento, y el contrato de arrendamiento no es la única forma de contratar. Hay otros contratos, ¿no? Como el suministro, podría ser el comodato, otros contratos empresariales que están también sufriendo los efectos del COVID. Entonces, en general, me gustaría en torno a eso un poco también que nos pueda comentar Walter cuál es la posición que se tiene en Argentina, dado que también acá algunos de mis alumnos quieren un poco también tener esta información. Bien. Respecto de de los contratos de arrendamiento, en Argentina quedamos con dos regulaciones en paralelo de acuerdo al objeto del contrato, ¿no? Entonces, tenemos, como les decía hace un rato, un decreto de necesidad y urgencia, que es estas normas legislativas emitidas por el Poder Ejecutivo, donde ha generado una norma parecida a la que se está tratando en el Perú, donde el arrendador y el arrendatario van a poder suspender el contrato de alquiler, o van a prorrogar la vigencia de los contratos, van a empezar a pagar las deudas que se generen durante el periodo desde que comenzó el aislamiento en adelante, más adelante, y además si había actualizaciones del contrato pactadas, también van a quedar prorrogadas para más adelante, incluyendo inclusive la posibilidad de refinanciar estos pagos, ¿no? Ahora, estos contratos se aplican principalmente para pequeños comercios, profesionales autónomos, que la mayoría tienen sus actividades frenadas. Hoy la justicia en Argentina está funcionando para casos de excepción, por lo tanto los abogados no están ejerciendo con la misma capacidad que en tiempos normales, y por lo tanto sus aptitudes para pagar alquileres de estudios y sueldos y más también están siendo afectadas. Esos pequeños contratos están incluidos. O cuando el inmueble arrendado sea por una pequeña empresa o una cooperativa. Ahora, los que han quedado excluidos, ¿no? Que son los grandes contratos de alquiler, los grandes arrendamientos de galpones, de polos industriales,
o también se excluye los supuestos en los cuales el arrendador depende de esa renta para su subsistencia, ¿no? Una persona mayor de edad que tiene una propiedad de más para poder subsistir y la da en arrendamiento, tampoco va a estar sujeto a este régimen de arrendamientos, y ahí va la norma del Código Civil y Comercial, que tiene una norma en el 1203 muy parecida a la norma del artículo 1400 y pico que hablaban del Código peruano, en cuanto a que permite suspender el pago del alquiler, ¿no? Entonces parecería ser que aquel al que estamos aquel al que queríamos ayudar lo estamos dejando en una peor situación porque va a tener que pagar más adelante y con intereses, mientras que el que tiene un gran alquiler puede suspender y ya. En cuanto a los contratos de educación, primero ahí yo tengo un contrapunto contigo, Roger. Yo no creo que podamos crear soluciones universales. Me parece que cada contrato, cada negocio tiene sus particularidades y que por lo tanto, primero entre las partes y después eventualmente con las normas de los códigos o alguna legislación especial, podrán regularlos. Pero me parece que no es lo mismo en un contrato de suministro, por ejemplo, como nombrabas, un suministro de un servicio público, como un suministro de una materia prima para una determinada elaboración de un producto. Me parece que cada contrato tiene sus particularidades y es muy difícil poder generar una norma que sea justa y que pueda abarcar a todos. Me parece que hay que atender las situaciones más particulares. Y en cuanto a lo de la educación, en Argentina no hay ninguna norma. Lo que ha dicho el Estado es, bueno, que cada centro educativo brinde la asistencia a sus alumnos en las medidas de sus posibilidades. No nos olvidemos que los centros educativos, además, están obligados a sostener el pago de salarios, a sostener pagos eventualmente de arrendamientos o de servicios públicos, luz, gas, ¿no? De un montón de cosas que siguen sucediendo aun cuando no puedan dictar clases normalmente. El Estado también ha generado una serie de créditos y de asistencias para empresas y prestadores de servicios como para poder afrontar, pero lo que están haciendo, entiendo, es escalar un endeudamiento que después hay que ver cómo se resuelve. Parece que la educación hay que ir mirándola también caso por caso. No es lo mismo el servicio que pudo ser prestado, ¿no? Aún en forma digital, donde si yo estoy recibiendo una contraprestación, aunque no haya sido la que contraté, si la estoy recibiendo, la estoy aceptando, o esa contraprestación es de similar calidad, vale, ¿no? Recordemos que la imposibilidad de cumplimiento requiere que la imposibilidad sea objetiva y absoluta, ¿no? Entonces, no es lo mismo el caso que decías, por ejemplo, de un centro especial para chicos autistas, donde claramente necesito la presencialidad. Entonces, también me parece que ahí vamos a tener que ir resolviendo el caso por caso, ¿no? Y en todo caso, donde no se pueda resolver el caso concreto, se suspenderá la prestación y se podrá cumplir cuando cese las causas que impiden la prestación del servicio. ¿Bien? Me parece que es por ahí lo que planteabas, Roger. Sí, gracias, Walter. Está bien, Excelente. muchas gracias. Excelente. No sé si tenemos tiempo para responder una pregunta más, Roger. Bueno, yo quiero un poco entrar a la siguiente reflexión y con eso ya concluyo para dar pase a Walter para que despida con broche de oro este webinar. Okay. Estamos en un contexto histórico muy importante donde los magistrados, profesores, árbitros, en general toda la comunidad jurídica tiene que reflexionar porque conversábamos con Walter en un grupal de profesores hace algunas semanas y de repente Walter coincide en ese punto conmigo. Hace 10 años, los momentos que nos ambos formado en la Facultad de Derecho, figuras como la excesiva onerosidad, un poco el tema de la lesión y figuras contractuales eran muy teóricas, ¿no? Y uno no se podía imaginar que iban a ser temas reales y prácticos. Y es un gran reto. Es importante que la prudencia por parte de los abogados, de los magistrados, porque van a haber muchos procesos que se van a iniciar. O sea, la carga judicial, administrativa en temas de consumidor, como en el caso de Perú, judiciales y arbitrales, como lo comentaba Walter, tenemos contratos y contratos. Cada tipo de contrato tiene una regulación muy especial. Los alcances, los montos y las prestaciones son muy distintas y muy complejas, y es importante enfocarnos en cada
contrato. Tenemos la plena fe que la pandemia en el Perú, sobre todo, que está bastante golpeado, Walter, estamos casi en 90.000 casos de contagio y todavía no tenemos una fecha cierta para que se pueda levantar, ¿no?, de manera completa, pero consideramos de que el COVID está permitiendo que el derecho civil y muchos de sus institutos puedan ser puestos a prueba, ¿no?, fuera de leyes especiales o de los códigos con virtudes y defectos que tengamos vigentes en cada país, va a implicar que los abogados, los jueces y los profesores podamos cumplir este rol. Gracias, Josué. Muchas gracias, Roger. Walter, no sé si nos puedes pedir unas palabras o algo. Sí, claro. Primero agradecer nuevamente a Roger por la invitación. La verdad que ha sido súper interesante el debate, el intercambio. Yo trato de cerrar las charlas con un mensaje un poco esperanzador. La situación de la pandemia, como todo aquello que genera incertidumbre, genera angustia. La incertidumbre es fuerte de angustia, porque si nosotros supiéramos que el COVID va a durar hasta tal fecha, nos predispondríamos de una manera distinta, ¿no? O que la cantidad de gente que se va a enfermar y quiénes se van a enfermar, lo pudiéramos ver de antemano, también lo afrontaríamos distinto, ¿no? Pero lo que tenemos acá es una situación de incertidumbre. No sabemos quién se va a enfermar, cuándo, cómo, ni cuánto va a durar esto, y eso genera angustia. Y yo me acuerdo, frente a estas situaciones, de dos cosas. Primero, del gran filósofo argentino Julio Grondona, expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino, que usaba un anillo, cual padrino, que tenía grabado una frase que decía, todo pasa, ¿no? Esto también va a pasar en algún momento. Y en lo álgido de la crisis económica que tuvo Argentina en el 2002, ¿no? Uno de los grandes problemas que habíamos tenido era que había gente que había depositado pesos en los bancos, pero había firmado un contrato que decía que había depositado dólares, ¿no? Entonces ahora los bancos tenían que devolver 4 veces la plata que habían recibido de la noche a la mañana, y obviamente se negaban, y eso generó una oleada de acciones judiciales. Había colas enormes en las entradas de los tribunales para interponer demandas. Hubieron cientos de miles de demandas en esa época para exigirle a los bancos que devuelvan el dinero con los intereses y demás. Y la Corte Suprema demoraba y demoró muchos años en sacar una sentencia que dijera quién tenía razón, si la gente o los bancos. Y en una entrevista que le hacen a un ministro de la Corte, a Enrique Petracchi, ya fallecido, un periodista le pregunta cómo creía que se tenían que resolver las crisis, ¿no? O cómo iba a ser el rol, o cuándo la Corte iba a resolver esta situación tan angustiosa. Y lo que le contestó este ministro fue, muchas veces la mejor solución jurídica viene de la cronoterapia, el mero paso del tiempo. Muchas veces hay que dejar que las cosas pasen, que se vayan acomodando, y la justicia irá acompañando. Creo que nuestro rol como abogados, el rol de los árbitros, también ir acompañando esta etapa de crisis, y cuando esto pase, ir acompañando que las partes puedan ir resolviendo los conflictos y vayan el paso del tiempo acomodando y volviendo las cosas a su normalidad. Así que bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias con todos. Gracias, José. Gracias, Walter. Un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Roger. Hasta la próxima. Nos vemos. Han participado. Nos vemos. Hasta la próxima.